Vamos a abrir este pasaje de 1 Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer versículos 10 al 13. Amén. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios de esta manera. Póngase de pie, por favor, mientras leemos esta parte. 10:10 dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra, y gracias, Señor, por lo que tú hablarás en esta noche a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas, Señor, que mi vida, Señor, pueda ser solamente un instrumento, Señor, para que tú hables a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento un momento. Los últimos dos temas que hemos estado viendo, hemos estado hablando sobre lo que es la lengua. Y hemos hablado, hermanos, sobre las palabras, sobre las palabras ofensivas. Hemos hablado, hermanos, sobre el poder de la lengua, ¿no? También. Y en esta ocasión queremos, hermanos, seguir hablando sobre eso. Y el tema del día de hoy, vamos a considerar este tema que se llama murmuración. Quiero que pongan mucha atención, hermanos, en esto, porque de veras, hermanos, que es un mensaje hablando de la murmuración. Es un tema, hermanos, muy fuerte. Espero que usted ponga atención a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Y dice la palabra claramente aquí, ¿no? Primeramente, el apóstol Pablo aconseja a la iglesia y le dice: no murmures, como algunos de ellos. ¿A quién se refiere? Al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dice que en varias ocasiones, hermanos, el pueblo de Israel o ciertas personas levantaron su voz en contra, hermanos, por ejemplo, de Moisés, de Aarón, en aquel tiempo, y esto vamos a verlo más adelante. Y vamos a entrar al tema rápidamente, hermanos. La palabra murmuración, del griego, escuche bien, del idioma griego, es gonguso. Si puede repetirlo conmigo, dice gonguso. Significa decir algo en tono bajo. Es un murmullo, es gruñir, quejarse, un comentario dañino que se hace en tono bajo, ¿verdad? Y hay personas a veces, hermanos, que cuchichean, ¿verdad? O hablan de esa manera con otros. Pero seguimos aquí, dice: es cuando al hablar con alguien se ensucia la reputación de alguna persona. Eso es murmurar. Cuando hablamos con alguien
para ensuciar lo que es la reputación de otra persona. O sea, lo ponemos en mal. ¿Sí me entienden? Sigo adelante, dice, ¿por qué no apruebas sus acciones? Esa es la razón. Hablas mal o hablamos mal, hermanos, porque creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Yo creo que a todos nosotros en algún momento hemos hablado mal de alguien, a sus espaldas, o allá, hermanos, en lo secreto, hermanos, hemos hablado mal de alguien. Pero lo hacemos por esta razón, porque a veces, hermanos, no aprobamos las acciones de la persona. Amén. O no estamos de acuerdo con lo que dice. Esa es la razón que nos lleva, hermanos, a murmurar de alguna persona. Es manifestar queja o disgusto sin que la persona esté presente. Por eso le decía que lo hacemos en secreto o lo hacemos a espaldas de él, o cuando la persona no está presente. A veces, hermanos, nos pasa y llegamos, hermanos, a hablar mal de la persona. Y quiero que entienda bien esta parte. Hay una pregunta para seguir. Dice, ¿qué mueve a la persona o a una persona a murmurar? ¿Qué es lo que mueve a una persona a murmurar? Cuando una persona empieza a mirar, hermanos, a otra persona con un gesto de disgusto y no de complacencia, lo pone, dice, en la ruta de la murmuración. Cuando no te cayó, ¿verdad? O cuando no estuviste de acuerdo, ¿verdad?, con lo que dijo o cómo es la persona, a veces, hermanos, empieza, hermanos, a veces a murmurar de ello. Sigo adelante. La palabra de Dios, hermanos, en Éxodo 15:14, le voy a leer esta parte. Dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Porque estaban en el desierto y no tenían agua, y entonces empezaron a hablar mal de Moisés, hermanos, y le reclamaron, ¿verdad? Éxodo 16:2 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Se levantaron contra quién? Contra Moisés y Aarón en el desierto. Vea usted bien, Moisés y Aarón, hermanos, habían ido, hermanos, Dios les dio esa misión de poder ir, hermanos, a Egipto. Escuche bien, alguien dice que eran casi 2 millones de personas que estaban esclavizadas en Egipto. Tenían 430 años que habían estado ya esclavizados en Egipto. Y entonces Dios llamó a Moisés, hermanos, y lo envió para libertar al pueblo. No sé si han visto los 10 mandamientos, espero que sí. En los 10 mandamientos, en esa película, usted se va a dar cuenta, hermanos, cómo Moisés saca, hermanos, a una multitud de gente de la esclavitud. ¿Qué es lo que hacían, hermanos, el pueblo de Israel durante su esclavitud? Dice que tenían capataces con látigos, hermanos, y los azotaban y los obligaban a hacer ladrillo. Y, hermanos, todo el día estaban en el lodo, hermanos, haciendo ladrillo. 430 años esclavos. ¿Sí me escuchan? Entonces de allá los sacó Dios. Y entonces, ya que los había sacado, Moisés iba adelante. Escuche bien, le comento un poco acerca de Moisés. Dice que Moisés era muy humilde. Moisés era muy sencillo. Además era tartamudo. Y sin embargo Dios lo usó para poder, hermanos, sacar al pueblo de Israel. ¿Me escuchan? Pero dice la palabra que era un hombre muy sencillo y muy humilde. Y eso es lo que a Dios le agrada, es lo que a Dios le gusta.
hermanos, que seamos ¿qué? Humildes, que seamos sencillos, que no demos lugar al orgullo, a la soberbia en nuestras vidas. Dice en Éxodo 13:14, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ve ahí el pueblo reclamándole, hermanos, al pastor, reclamándole a Moisés. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto? ¿No se acordaban, hermanos, cómo los trataban allá en Egipto? ¿Verdad? Y todavía, hermanos, se levantaron contra Moisés. Pero bueno, sigamos adelante. Acá dice, la murmuración provoca destrucción. Por favor, quiero que aprenda, hermanos, le estoy enseñando en esta tarde. La murmuración provoca destrucción. La murmuración provoca destrucción. Es mala, es muy mala la murmuración. Aquí la palabra el destructor, porque se usa la palabra el destructor, hermanos, en Corintios, se traduce como exterminador, uno que arruina. Eso significa exterminador, uno que arruina, que arrasa. Aquí implica pérdida de bienestar, pérdida económica, ruina. Ojalá y ponga atención en esto. También, hermanos, el texto de Corintios nos relaciona con lo ocurrido en Números, y quiero que vaya conmigo, por favor, a este pasaje. Números, aquí lo tengo, 16:41 al 49. Se lo voy a leer, dice aquí la palabra. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Le estaban reclamando, vea usted bien, el pueblo de Israel. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y dice, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apártate o apártense de este pueblo, de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. ¿Quiénes? Moisés y Aarón se postraron porque Dios había determinado, solamente les dijo Dios a ellos le estaba diciendo, apártense de este pueblo y los voy a consumir ahora mismo. Ahora usted pregúntese, ¿por qué razón Dios dice estas palabras? ¿Por qué razón Dios en ese momento determina y les dice sencillamente apártense de ellos y los voy a consumir ahora? Vea usted bien. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon el fuego en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Pero le repito el número. Dice, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 hombres, personas. ¿Por qué? Porque se había levantado el pueblo para murmurar en contra de Moisés y Aarón. Por esa razón, hermanos, le quiero repetir lo que mencionaba hace un momento,
que la palabra exterminador o destructor, y que tiene que ver con la murmuración, hermanos, esto lo que trae como consecuencia es ruina, es arrasa, pérdida de bienestar, pérdida económica o ruina, repito. Por esa razón le comentaba, es tan grave cuando nosotros nos levantamos para murmurar en contra de alguien. O sea, podemos murmurar, hermanos, en contra de nuestro hermano, de la hermana. A lo mejor lo hemos hecho y a lo mejor, hermanos, no estábamos enterados de lo que la palabra de Dios dice acerca de esto. Pero si usted lo hizo, no se preocupe, bueno, hay que ponernos a cuentas con Dios, ¿de acuerdo? Hay que pedirle perdón a Dios, hermanos, pero también hay que tener cuidado cuando nosotros, hermanos, abrimos nuestra boca para hablar acerca de alguien. Y aquí hay unos consejos. El texto de Corintios nos relaciona, hermanos, bueno, ya vimos esa parte. Le leo esta parte, dice la solución a la murmuración. La solución a la murmuración. Santiago 4:11 nos dice lo mismo, que no murmuremos. Ahí, hermanos, el apóstol Santiago, hermanos, nos habla que hagamos todo, escuche bien, que hagamos todo sin murmuraciones. ¿De acuerdo? Amén. Yo no sé si lo están poniendo ahí en la pantalla, Santiago 4:11. La solución a la murmuración. No hables de alguien ensuciando su reputación. Escuche bien, por favor. No hables mal o a espaldas de alguien. No murmures de tu hermano, no lo critiques. Filipenses 2:14 y 15 también, hermano, nos habla acerca de esto. Pedir perdón a todos, porque todos en algún momento hemos fallado. Bueno, si lo ha hecho, hermanos, o lo hemos hecho, y le decía hace rato, creo que todos en algún momento, hermanos, hemos allá, hermanos, a espaldas de alguien, hemos hablado mal de esa persona. Y lo malo a veces, hermanos, es que cuando nosotros contamos a otras personas y regamos, hermanos, algo que afecta, hermanos, la reputación de la persona. Eso es lo grave, hermanos. ¿Por qué? Porque después la gente, hermanos, va a mirar a esa persona. ¿Cómo lo va a mirar? Va a decir también, si se lo creyó, si se cree, hermanos, lo que le dijeron acerca de esa persona, entonces lo va a tratar de esa manera. Entonces hay que tener cuidado. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, déjenme decirle, hermano, dice la palabra que cuando hacemos esto, dice que nos convertimos en jueces. ¿Sí me escuchan? Eso dice la palabra, que cuando nosotros juzgamos a alguien o murmuramos de alguien, lo criticamos, nos estamos convirtiendo en jueces de esa persona. ¿Y quiénes somos nosotros para actuar como jueces? Usted sabe, hermanos, que todos vamos a ser juzgados por Dios, ¿no es cierto? Y el que debe juzgarnos a nosotros, hermanos, es Dios. Por esa razón, y déjenme decirle, hermanos, algo aquí. Por esa razón, hermanos, en mi caso, yo nunca me gusta o me ha gustado hablar mal de algún pastor. ¿Por qué? Porque he escuchado a veces a algunos que hablan, hermanos, de algún pastor, de fulano, etcétera. Habla mal. No. Escuche bien, nosotros, hermanos, yo no soy quien para juzgar a nadie. ¿Me escuchan? Yo creo que todos nosotros. Amén. Entonces no podemos juzgar. Dejémosle las cosas a Dios. Hay que orar por la persona, hay que decirle, Señor, dale sabiduría, ayúdalo, Señor. Amén. Tenemos que orar por esa persona. Ahora, algo más, hermanos, que vamos a leer aquí también. Hay que, hermanos, valorar y hay que reconocer lo bueno de las personas. Todos tenemos algo de malo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Todos, hermanos, tenemos por ahí, se escucha feo, pero dicen todos que tenemos cola que nos pise, ¿verdad? Todos tenemos, hermanos, fallas. Entonces, hermanos, yo creo que ninguno de nosotros, hermanos, nos queda hablar mal de alguien más.
Y si hay algo que está, hermanos, a su consideración, si alguien está obrando mal, alguien, hermanos, dijo algo mal o hizo algo malo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Usted qué cree? ¿Qué tenemos que hacer? No lo señale, no hable mal de él. Amén. Pídale a Dios por esa persona. Amén. Y a lo mejor encuentra, hermanos, algunas virtudes en él. Mejor, hermanos, considere sus virtudes. Considere, hermanos, a lo mejor dicen por ahí que algunos tienen, si son defectos, le encontramos muchos defectos a la persona, ¿verdad que sí? Cuando nos ponemos a ver los defectos de una persona, enumeramos, hermanos, y no nos alcanzan los 10 dedos de las manos, ¿verdad que no? Y si nosotros consideramos lo que son, hermanos, sus virtudes, pues ni nos alcanzan, hermanos, ¿verdad? Los dedos de la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos, hermanos, considerar o apreciar lo que son, hermanos, las virtudes de la persona. Y escúchenme bien. Yo creo, hermanos, que cada persona vale por sus virtudes. Amén. Ahora déjenme decirle algo, hermanos, aquí, como yo he aprendido esto. Si hay alguien, hermanos, que te da problemas, si hay alguien, hermanos, que te hace la vida difícil, a lo mejor Dios la está usando para enseñarte algo a ti. ¿Sí me escuchan? A lo mejor Dios te quiere enseñar algo, hermanos, a través de esa persona. ¿Sí me escuchan? Amén. Entonces, hermanos, a veces pasa eso. Siempre alguien decía, hermanos, entre los pastores decíamos, hermanos, que si, por ejemplo, en alguna iglesia hay una persona muy difícil, decir, bueno, esta es tu lijita, ¿verdad? ¿Verdad? Para que puedas perfeccionarte. Vamos a alabar a Dios. Vamos a ir terminando. Creo que tenemos claro el mensaje, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a lo siguiente: consejos prácticos para evitar la murmuración. Consejos prácticos para evitar la murmuración. Cuídate y no murmures. Haz lo contrario a la murmuración y reconoce lo bueno en las personas. Amén. Cuando una plática se torne en murmuración, cambia la plática en reconocimiento a dicha persona. Cambia la plática. No te prestes. Vamos, no hay que prestarnos a murmurar o a hablar mal de la persona. Amén. ¿De acuerdo? Es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque les recuerdo, hermanos, lo que pasó, hermanos, al pueblo de Israel. ¿Cuántos murieron? ¿Se acuerdan? ¿Sí se le aprendió algo? ¿14,000 qué? 14,700. Y esto, hermanos, porque dice que Moisés rápidamente le dijo a Aarón: rápido, toma el incensario y ve, y dice que se puso en medio, hermanos, de la mortandad entre los vivos y los muertos. Cuando él se puso en medio para interceder, entonces cesó la mortandad. Si no hubiera seguido, ¿sí? Pero es impresionante, hermanos. Imagínense, simplemente por hablar mal de Aarón y de Moisés, Dios, hermanos, dice que se encendió en ira y descendió, hermanos, sobre el tabernáculo. El tabernáculo, hermanos, era la tienda de reunión donde Dios descendía y estaba en medio, hermanos, del campamento del pueblo de Israel. ¿Cuántos alaban a Dios? Y dice que Moisés, hermanos, vio cómo descendió Dios en medio del tabernáculo, y de ahí le habló. ¿Y qué le dijo? Apártense, porque voy a exterminarlos ahora. O sea que, hermanos, para Dios hay cosas que son muy delicadas, ¿de acuerdo? Para Dios hay cosas que son muy delicadas. Ahora, yo creo, hermanos, que nosotros debemos aprender de esto. ¿Por qué?
Porque hermanos, yo creo que ninguno de nosotros queremos venir a la ruina, ¿verdad? No queremos que nos vaya mal, ¿verdad que no? Queremos ser bendecidos. Queremos, hermanos, que nos vaya bien en la economía, que nos vaya bien, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. Y de hecho Dios quiere, amén. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere, hermanos, ayudarnos. Y Dios quiere, hermanos, derramar bendición sobre nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Pero, hermanos, necesitamos entender esta parte, amén. Que si esto nos va, hermanos, a afectar en nuestras bendiciones, hermanos, se nos va a llevar a la ruina de alguna manera, entonces debemos tener cuidado. Mejor hay que cerrar esa puerta, amén. Mejor, hermanos, hay que ponerle un cierre. Me decían en la escuela, pone un cierre a tu boca, ¿verdad? Amén. No juzgues, no te preocupes. Además no ganamos nada, ¿verdad que no? ¿O sí? ¿Ganamos algo, hermanos, al hablar mal de una persona? ¿Qué ganamos? A lo mejor, hermanos, al rato se entera y al rato te echas un enemigo y bueno, ¿sí me escuchan? Y hay algunos que, hermanos, hacen ¿cómo se llama? Un problemón, ¿verdad? Cuando se enteran, ¿verdad? Y hasta llevan piedras, hermanos, y hay moquetes, ¿verdad? Y hay trancazos y quién sabe cuántas cosas. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque alguien abrió su boca, hermanos, para decir mal de él o de ella. ¿Qué hacer cuando alguien murmura de ti? Habla directamente con la persona, habla, no discutas, no grites. Amén. Porque a veces, hermanos, vas a arreglar el problema y pues vas a agrandarlo más. ¿Por qué? Porque vas, hermanos, en una actitud de, bueno, ya con las mangas arremangadas, ¿verdad? Y ya llevas ahí las piedras, ¿verdad? Listas, ¿no? No, hay que hablar. Dice el dicho que hablando, ¿qué? Hablando se entiende la gente. Hablando se arreglan las cosas. Amén. No discutiendo. Bien. Habla directamente con la persona y es lo que dice la palabra. Cuando tienes un problema con alguien de tus hermanos o de tu hermano o alguna persona, ve y hablen solos, platiquen, ¿verdad? Dialoguen solos, arreglen el problema de buena manera, solos, ¿de acuerdo? Solos. Sí, que no haya, hermanos, hay más, solamente dos. Ahora, si no se pudo arreglar, entonces habla con la autoridad. Amén. Amén. Ve, hermanos, ahí con el pastor o con alguien, hermanos, de la iglesia, ¿verdad? Que puedan hablar bien. Amén. Eso le dice la palabra. Aprende a bendecir a tu prójimo. Amén. ¿Para qué Dios nos dio esta boca? ¿Para qué? A ver todos, ¿para qué Dios nos dio esta boca? Para bendecir, no para maldecir, no para hablar mal. ¿De acuerdo? Y yo sé que hay personas a veces muy comunicativas, ¿verdad? ¿Sí o no es cierto? Hay personas que hablan y hablan de más, pero aquí en la iglesia no hay, gracias a Dios que no hay. ¿Verdad que no? No hay, ¿verdad? Gloria al Señor por eso. Póngase de pie, por favor. Tome en cuenta, hermanos, el consejo. Tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque, les repito, hermanos, para Dios es muy grave cuando nosotros nos levantamos para juzgar. No somos jueces. Amén. Y digo, en lo personal, yo he entendido esa parte. A veces, hermanos, otros hablan mal de otras personas. No, hay que tener cuidado. Amén. Yo tengo temor de Dios. Tengamos temor de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque acuérdense que está Dios viéndonos. Así como el pueblo de Israel lo vio y se dio cuenta de todo lo que pasó. Bien. Vamos a orar. Cierra tus ojos un momento y medita un momento en esta palabra. Medita en lo que Dios quiere decirte a ti.